Es un privilegio ser un ministro del Evangelio y estar acá con una tremenda responsabilidad, pero al mismo tiempo es un gran honor para nosotros de ser un canal para ministrar a Cristo a sus vidas. Quiero que inclines tu rostro, vamos a orar, preparar nuestro corazón, todo nuestro ser, aquietar nuestra alma, para que el Espíritu Santo pueda calar profundamente a través de la palabra, de la administración, y podamos ser conmovidos en nuestro ser. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento. Somos la buena tierra que está lista para recibir la semilla de la palabra. Queremos ser esa tierra que da fruto al 30, al 60, al 100 por uno, con un corazón dispuesto a obedecer, a escuchar con atención. Señor, aquietamos nuestra alma, Señor, toda distracción que en este lugar se pueda mover, Señor, lo sujetamos a los pies del Maestro, lo llevamos todo cautivo a tu obediencia. Señor, para que en este día, Señor, podamos llevarnos la porción, la buena parte de tu palabra que necesitamos para la semana, Señor. Queremos estar atentos, enfocados, Señor, en lo que tú nos estés hablando. Tu palabra dice que si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Por eso que las trompetas, que son los hombres, las mujeres de Dios, en este tiempo deben afinar sus oídos, que el mensaje, lo que estemos dando, sea preciso, directo, que venga del cielo mismo, Señor. Oramos para que esa inspiración podamos tenerla, Señor, para comunicar de buena manera, Señor, y todos nosotros los que estamos acá podamos entender, Señor, lo que tú nos quieres ministrar en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Quiero que vaya a su Biblia en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11, y vamos a desarrollar lo que Pedro nos quiere decir. Vamos a trabajar algunos versos de forma muy profunda y quiero que estemos atentos allí a la palabra. Leemos, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Puede decir conmigo naturaleza divina? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Puede decir conmigo: no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Si nosotros conocemos un poco de la historia del apóstol Pedro, Pedro vivió un proceso muy intenso.
¿A cuánto les gusta la historia de Pedro o se identifican con él? Cuando nosotros vemos la historia de este hombre y leemos sus cartas, acá vemos cuando Pedro está en una etapa de anciano, en una etapa de madurez. Y cuando él escribe, él se refiere a sus hermanos, a los judíos, en un tiempo donde la iglesia estaba siendo perseguida y comenzó a ser dispersada en diferentes lugares de Asia. Un tiempo muy difícil como el que hoy día estamos viviendo en esta generación. Entonces Pedro tiene un mensaje muy directo, un mensaje muy puntual para preparar a la iglesia para recibir al Señor, preparar a la iglesia para tiempos de persecución, tiempos difíciles, donde en esa generación todos aquellos que profesaban la fe en Cristo eran perseguidos, eran puestos como antorcha en las calles de Roma, eran crucificados, eran tratados injustamente por causa de tener el nombre de Jesús y no avergonzarse. Entonces Pedro usó estas cartas porque él sabía y advertía que cuando él se iba a ir, iban a venir maestros engañadores, lobos rapaces, como él dice en la palabra. Gente que iba a abandonar la fe a través de la apostasía. Cosas que hoy en día ya estamos viendo, ya estamos en tiempos de apostasía. Solamente que hoy en día estamos aclarando el panorama para que nuestros ojos sean abiertos y nos demos cuenta del error que hoy día se está moviendo. Todos los medios están manipulados a través del engaño. Y si nosotros no sabemos los tiempos que estamos viviendo fácilmente, como dije la semana pasada, podemos ser descarriados, atrapados, engañados, incluso abandonar la carrera. ¿Cuánta gente nosotros hemos visto que empezó bien con Cristo, pero algo pasó, se deslizaron y están quizás peor que como tú lo habías visto en un principio? Entonces estas cosas están presentes. Pero el apóstol Pedro habla de cosas muy importantes respecto a lo siguiente. Todas las cosas nos han sido dadas mediante su divino poder. ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de todo lo que el Señor pagó por nosotros, nos ha dado? Si pudiéramos enumerar algunas cosas, el Señor nos hizo hijos de Dios. Somos hoy día sacerdotes, nos perdonó, nos justificó por la fe, nos ha redimido. Antes estábamos perdidos y ahora somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Él nos cambió el nombre, nos puso en lugares celestiales, nos bendijo con toda bendición espiritual. Él pagó un precio por siempre por mí, nos dio autoridad. Nos cambió la naturaleza, nos revestió de autoridad, nos dio un nombre nuevo. Y tantas cosas más que podemos enumerar que hoy en día no podemos hoy decir, Señor, no puedo. Señor, es muy difícil. Señor, es muy complicado porque el Señor nos dio todo mediante su divino poder. Todo se nos fue otorgado. Toda esa herencia que hoy día Cristo pagó y hoy día somos coherederos con Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Entonces tenemos que traer a memoria todas aquellas cosas que el Señor ya ha puesto para nosotros. Nos ha dado demasiado para hoy en día volver atrás. Es tanto lo que el Señor ha invertido sobre nosotros que no podemos permitir que no podamos alcanzar nuestra herencia. No podamos alcanzar aquellas promesas que ya se nos han dado en Cristo Jesús. Pero dice acá la palabra que las vamos a poder alcanzar mediante su naturaleza. La naturaleza divina es la impartición de la vida de Cristo en nosotros para que podamos andar conforme a su voluntad y podamos tener una vida que le agrada a Dios. Usted tiene dos naturalezas. Esto ya le hemos hablado muchas veces, pero es importante traer a memoria. Usted tiene dos naturalezas que conviven entre usted. La naturaleza pecaminosa,
que es la herencia de Adán. ¿Cuántos están conscientes de eso? La ley del pecado que mora en nosotros. Por eso es que mucha gente hace lo malo por causa de su naturaleza. Pero dice Pedro que el Señor nos dio su naturaleza divina. Y cuando el Señor ha impartido su naturaleza divina, ¿para qué es? Para experimentar una transformación. Una transformación que es metabólica. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué significa una transformación metabólica? Cuando usted come alimento, por ejemplo, que está procesado, alimento chatarra, ¿no? Lo que sea, lo que usted sea. Cuando usted come eso genera un ciclo en su vida de proceso, pero después en el tiempo se ve en su rostro, se ve en su apariencia. Pero cuando usted come algo que es nutritivo, come algo que es saludable, hermanos, come, no sé, algún suplemento alimenticio importante, usted cuando lo digiere, eso se metaboliza y provoca un cambio, incluso en su cara, en su rostro. Si usted come realmente un suplemento importante, hasta la piel le cambia. No sé si alguien ha comprobado eso, que ha probado ciertos productos pero tan buenos que le cambia el rostro, le cambia el semblante. De la misma forma, cuando nosotros alimentamos la naturaleza divina, que es comiendo a Cristo, cuando usted come al Señor, usted comienza a experimentar ese cambio metabólico. Usted no se está esforzando por ser mejor. Usted no está luchando desde el yo para ser mejor. Sino cuando usted experimenta a Cristo y lo come como el pan de vida, lo experimenta como vida, entonces en un proceso de tiempo algo comienza a cambiar en su aspecto, en su manera de ver las cosas, en su manera de hablar. No es religión, es relación con Él, es comunión. Y cuando somos invitados a su mesa a comer de Él, todo comienza a cambiar. Entonces Pedro nos ministra y nos habla que el Señor nos regaló esa naturaleza divina. ¿Para qué? Para escapar de la corrupción del mundo. Nosotros estamos en tiempos difíciles, hermanos. ¿Sabe qué? Con todas las señales que estamos viendo, deberíamos tener las congregaciones llenas. Cuando ocurrió en Chile el terremoto del año 85, si no me equivoco, 85, ¿cierto? Hubo un terremoto muy fuerte. Las congregaciones se llenaron. ¿Por qué? Porque la gente tenía mucho temor de Dios. Y ahí tú sabes que ahí la gente corre al Señor cuando hay una crisis. Pero hoy día estamos viendo lo contrario. Que mientras más señales y cosas están hablándonos que estamos en los últimos tiempos, la gente está más y más indiferente a Dios. Si nosotros realmente estamos conscientes del tiempo que estamos viviendo, si fuera yo correría realmente a buscar a Dios. Si a mí me han hablado de que hay un fin de los tiempos, con mayor razón me acercaría, me arrepentiría o no. Buscaría más el rostro del Señor porque yo sé que estamos en los últimos momentos. Estamos en los descuentos. Cuando hay un partido de 90 minutos, siempre hay un descuento. Los minutos agregados. Hermanos, estamos en los minutos agregados. Estamos en los descuentos. Ya nos queda tiempo. Pero hoy día, ¿qué estamos viendo? Que la gente no está respondiendo al llamado, sino por causa de esa naturaleza corrupta, siguen atrapados en el mundo y en el sistema. Pero no así con los hijos de Dios. Dios nos ha dado su naturaleza para experimentar victoria del mundo, para experimentar la victoria de todas aquellas cosas que se levantan para que tú sigas anclado, atrapado al pasado, atrapado al pecado, atrapado a ciertas cosas que están acá en esta tierra. Entonces Dios nos ha dado todo para vencer y nos ha impartido su Hijo, nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Qué más queremos? Aló, tenemos un arsenal de dones, de gracia. O sea, yo te pregunto, ¿qué más podemos pedir si todo se nos ha sido dado? Entonces, cuando estamos conscientes de eso, nosotros experimentamos un cambio de naturaleza acá en la mente, una transformación en el entendimiento.
Y comenzamos a comprender que no hay pecado, no hay brujo, no hay hechicero, no hay crisis, no hay diablo, no hay demonio que pueda contra esa naturaleza impartida toda vencedora. Y cuando tú entiendes eso, todo comienza a cambiar. Porque el problema no está en el mundo, no está afuera, está en nosotros. Por eso es que el cambio es un cambio metabólico. Cuando usted come del árbol de vida, cuando usted come el árbol de la vida, que es Cristo, y lo experimenta, todo comienza a cambiar. La pregunta es que si estamos viviendo en la naturaleza correcta. Porque si vivimos en la naturaleza de Cristo, pero no la alimentamos, ¿qué va a pasar? Los deseos de los ojos y los placeres de este mundo nos comenzarán a atrapar. Porque el mundo, hermanos, es demasiado atractivo y seducible. Demasiado. Todo lo que su carne desea no está en Dios, está en este mundo. La vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los placeres de este mundo, todo está acá. Pero si no alimentamos la naturaleza de Dios en nosotros, usted va a seguir atrapado. Pero ¿cuántos saben que Dios ha usado esos intercesores? Dios usó a Abraham para sacar a Lot. Lot, que en un momento empezó bien, pero que terminó atrapado en Sodoma. Lot se transformó en un juez de Sodoma. Hermano, qué tremendo. Como gente que hoy día nosotros vemos que estuvieron bien, pero hoy día están atrapados en el sistema. Dios nos va a usar a nosotros como esos intercesores para que mucha gente pueda salir de la corrupción de este mundo. La corrupción comienza, hermanos, desde el corazón. Usted ve las guerras, los rumores de guerra. Santiago dice que todo comienza en el corazón. Todo comienza acá. Si el Señor gana nuestra batalla interior, todo lo demás no nos va a poder corromper. Por eso es que tenemos que decirle al Espíritu Santo, gobierna mi vida. Yo me sujeto a tu gobierno, a tu autoridad. Te entrego todo mi ser. Ahora el verso 9 nos habla algo respecto al pasado. Esto es muy importante repasarlo. El verso 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, ¿qué cosas está hablando? Que lo voy a hablar después. Las virtudes. Añadir a la fe, virtud, dominio propio, etc. Voy para allá. Cuando nosotros no incrementamos la vida de Cristo, ¿qué va a pasar? Dice que Él tiene la vista muy corta, es ciego y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Escucha esto. ¿Cómo podemos definir la salvación? Básicamente es ir del punto A al punto B. Diga conmigo, ir del punto A al punto B. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora el punto A es Adán, el punto B es Cristo. La pregunta es, ¿o estoy en Adán o estoy en Cristo? Si realmente he comenzado a experimentar la salvación, el Señor me transiciona del punto A al punto B, de las tinieblas a la luz. Pero cuando nosotros no resolvemos el pasado, ¿qué va a pasar? Satanás comenzará a engañarnos. ¿Con qué? Con la idea de que todavía tú sigues en el punto A. De que Dios no es suficientemente bueno para perdonarte, ni que su gracia es suficiente. Por eso que vemos tanta gente haciendo introspección, volviendo atrás, llamando a los psicólogos para que los metan en el pasado, porque el problema está en el tatarabuelo. Y caemos en esos rollos porque son ideas de Satanás para hacerte creer que tú todavía no estás salvo, que todavía tienes cosas. Pero cuando yo experimento la salvación en Cristo, ¿sabe lo que sucede? Hay un cierre al pasado. Hay un cierre a las heridas del alma. Hay un cierre a aquellas cosas que claramente nosotros arrastramos. Pero si yo sigo en el punto A es porque no he experimentado
es verdaderamente la salvación. Me va siguiendo la idea. Entonces, la experiencia de la salvación hace que yo pueda darle fin a la vida pasada y que no esté mirando nunca más el ayer. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo que ahora porto una nueva naturaleza y estoy experimentando la salvación en Cristo, ahora yo entiendo de que mi pasado está crucificado juntamente con Él. Mi pasado está en la cruz. No necesito estar mirando todo el tiempo atrás. Cuando usted maneja, ¿quién tiene auto aquí? Cuando usted maneja, usted tiene, ¿cierto?, el vidrio principal, ¿cómo se llama? El parabrisas, y va hacia el frente, y tiene los vidrios laterales solamente para ubicarse en caso de cualquier cosa. Pero ¿qué pasa si todo el tiempo está mirando hacia atrás? ¿Qué va a suceder? Usted va a chocar inmediatamente, se va a distraer. Entonces, la mirada siempre es hacia adelante. Lo de atrás es solamente para reubicarme, para dar un movimiento. Pero así mucha gente está pegada al pasado. ¿Y qué pasa cuando estamos atados al pasado? Claramente la naturaleza corrupta va a hacer su trabajo. Pero mientras Cristo crezca, las heridas se van a cerrar. Y si mi alma entra en ese descanso, voy a comenzar a experimentar el gobierno del Espíritu Santo. El Señor dijo: vengan a mí los que están cargados, cansados, yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Entonces, cuando la vida de Cristo se comienza a revelar, yo comienzo a vivir en esta nueva naturaleza, inmediatamente la corrupción comienza a salir de mi vida. Y yo tengo un giro de mi vida, hay otro caminar. Por eso que es muy importante que entendamos esto. La naturaleza carnal siempre se alimenta del pasado, de los recuerdos dolorosos. Por eso que acá el apóstol Pedro lo vuelve a repetir. Dice: habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, ellos no creen que verdaderamente ha habido un fin al pasado. ¿Cuántos estuvieron años pegados en el pasado? Satanás quiere eso. Que te acuerdes de la niñez, de tu vida triste. Y que sigas con tu fiesta de lástima, abriendo las heridas. No. Si el Señor ya me sacó de allí. Pero si sigo pegado al pasado, entonces yo no he experimentado la verdadera salvación. Porque si yo estoy experimentando la salvación ahora en Cristo, yo ya resuelvo el pasado y Dios trae libertad, trae sanidad, ¿sí? Hay un rompimiento en mi vida, se rompen las cadenas, se van los demonios, se va el temor. Pero ¿cómo hay gente que resume la salvación en una simple oracioncita? Que confiesan al Señor y son salvos instantáneamente y siguen en lo mismo. No. Si yo estoy experimentando la salvación, se va el temor. Yo vivo una transición de A a B. De Adán a Cristo. Hay un cambio rotundo, hay una transición rotunda. Por eso que vuelvo a decir, dile al que está a tu lado: ten cuidado con mirar tanto el pasado. Gracias por su alegría. Entonces diga conmigo: yo tengo una nueva naturaleza. No importa cuánto tiempo lleve, créalo, ya está en usted. Pero si yo sigo alimentando la vieja naturaleza, tristemente yo me voy a quedar a la mitad del camino. Y eso Dios no quiere con nadie. Ahora, siguiendo avanzando en la palabra, el apóstol Pedro nos habla de añadir a nuestra fe. Esto está en el verso 5 al 7. Lo repasamos rápidamente. Dice: mas vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Hermanos, debemos nuevamente traer a la memoria lo siguiente: estamos en una carrera. Y aquí el apóstol Pedro nos habla que debemos poner toda diligencia por esto mismo, o sea, esforzarnos en la gracia. Si nosotros pudiéramos ponernos una evaluación del 1 al 10, ¿qué nota nos pondríamos? ¿Estamos realmente poniendo toda nuestra diligencia? O sea, ¿nos estamos esforzando al máximo para llevar esta vida? ¿O solamente estamos poniendo una cuota mínima? ¿Por qué Pedro nos habla de esto? Porque nos da a entender que no es suficiente solo tener fe. La fe necesita ser añadida con otras cosas. Nos está hablando de 7 virtudes que el apóstol nos entrega. ¿Para qué? Para que el carácter de Cristo se forme, para que podamos expresarlo en nosotros. Insisto en esto, no es suficiente solo tener fe. La vida del justo debe tener un incremento de esta vida divina. Y estas virtudes son el fruto de esta interacción con el Dios triuno. A medida que yo más comunión tenga, más nos relacionemos con el Señor, vamos a ir viendo cómo estas virtudes van a ir aumentando en nosotros. Y Pedro es clave, es categórico en esto, porque dice que si nosotros las añadimos, vamos a tener entrada en el reino. Y dice que no vamos a estar ociosos. Una persona ociosa, ¿por qué se caracteriza? Porque pierde el tiempo. Pero si nosotros estamos trabajando, añadiendo nuestra fe, dice el apóstol que no caeremos jamás. ¿Cuántos acá no quieren caer? ¿Cuántos acá muchas veces lloran al Señor? Te he fallado, y lloramos y pedimos perdón. ¿Cuántos ya quieren dejar esa vida toda perdedora? Y que solo lo buscamos: Señor, perdóname, perdóname. O sea, es tiempo de que nosotros entremos en un nivel de compromiso alto. Que no nos quedemos solo con una fe para ir al cielo. Mire, hace poco me estaba acordando de un personaje en Chile que es peruano, muy famoso, que se llama Miguelito. ¿Cuántos conocen a Miguelito? Miguelito se caracteriza porque él ya es bien adulto, me imagino que tendrá más de 40, 50 años, pero Miguelito tiene una condición, que no solamente es enano, sino que se quedó como un niño. Y el que no lo conoce, bueno, búsquelo. Pero es muy categórico. ¿Cuántos hermanos Miguelito hay en las iglesias? Que llevan cuántos años en el evangelio, pero todavía son niños. Y Miguelito ya es un adulto, creo que ya fue papá o está casado, qué sé yo. Bueno, ahí está, gracias. Ahí está Miguelito, ¿ven? Y se ve como un niño. Y bueno, y él es comediante y actúa como un niño, es muy chistoso. Pero la lección que a mí me da es que existen muchos hermanos Miguelito que llevan cuántos años en la iglesia, pero todavía tienen comportamientos de niño. Dice la Escritura: debiendo ser ya maestros, sois niños. Entonces creo que es muy importante que nosotros hoy en día avancemos a tal nivel que nosotros podamos experimentar estas virtudes y llegar a este conocimiento pleno, llegar a la plenitud, llegar a experimentar un Cristo real y poderoso. Porque si no, siempre nos excusamos, o sea, la cruz te da lo mismo, el derramamiento de la sangre, el Espíritu Santo, como que pareciera que tu problema es más grande que todo lo que Dios ya nos dio. No, hermanos. El no crecer es una decisión personal. Es una decisión tuya, mía. Porque todo, vuelvo a insistir en esto, se nos ha sido dado mediante su divino poder. Vamos a hablar de estas virtudes rápidamente. Estas características que todo hijo de Dios debe desarrollar. El primer punto es virtud. Virtud también significa pureza moral,
y excelencia moral, para que lo entendamos bien en el español. Entonces, es muy común ver que hoy en día se habla más de dinero que de pureza moral. Podemos tomar, por ejemplo, la vida de Sansón. Sansón era un hombre de fe, un hombre justo, pero era inmoral. Al no tener pureza moral, claramente él fue seducido por Dalila. Por eso la Escritura nos habla de vigilar nuestro cuerpo, de guardar el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos casos de hombres de Dios tremendamente ungidos han sido avergonzados por el tema de la pureza moral? No guardaron su templo. Y después tú escuchas de casos de adulterio, de cosas aberrantes, porque descuidaron la virtud. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La fornicación y el adulterio es un pecado que atenta contra nosotros mismos. Es como un cáncer espiritual en el cuerpo de alguien. No quiero referirme más a esto porque no es mi tema, usted ya lo entiende. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay muchísimos versos en la palabra que nos habla de no vivir una vida inmoral, desordenada, de vivir en santidad. Entonces tenemos que añadir a nuestra fe virtud, que dijimos que significa excelencia moral o pureza. Número 2, ¿qué más tenemos que añadir a nuestra fe? Conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Ahora, ¿qué clase de conocimiento? No es el conocimiento teológico. ¿Sabía usted que mucha gente que ha estudiado teología, pero está en el infierno? Porque el conocimiento teológico no salva. ¿Cuántos sacerdotes del pueblo católico los llenaron de conocimiento, pero muchos de ellos no son salvos? Entonces, el conocimiento es el conocimiento adquirido por experiencia. El libro de Oseas 4:6 claramente dice que el pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Y el Señor les dijo, por cuanto ustedes desecharon el conocimiento, yo los voy a sacar del sacerdocio. Entonces, conocimiento es algo muy importante. Usted está en su trabajo por conocimiento. El conocimiento es poderoso. ¿Sí? Usted, ¿cuántos quieren ganar más? Usted, ¿qué le dicen todos? Tiene que estudiar. Eso le dicen, ¿cierto? ¿Quiere ganar más? Tiene que estudiar. Ese es el consejo para nuestros hijos, ¿no? ¿Quieres que te vaya bien? Tienes que prepararte. Entonces, ahora este conocimiento que habla Pedro es un conocimiento por la comunión íntima y personal. Como por ejemplo el conocimiento que el esposo tiene de la esposa. Son conocimiento íntimo. Sabemos que nadie conoce a mi esposa mejor que yo, ¿cierto? Mejor que todos ustedes, porque yo tengo una intimidad con ella. Entonces, cuando crecemos en esa intimidad con Dios, más lo conoceremos. Moisés dijo, muéstrame tu rostro, quiero ver tu gloria. Moisés conocía a Dios de una forma que el pueblo no sabía. Una vez yo les enseñaba del tipo de conocimiento, el conocimiento por las obras y el conocimiento que se da por experiencia, por su voluntad. Y el conocimiento de su voluntad se da porque yo estoy caminando con Él. ¿Te ha pasado a ti que es tanto lo que puedes conocer a una pareja o a alguien que hasta su voz conoces, sabes cuando se enoja? Ya como que ya sabes de memoria muchas cosas.
Entonces, a mayor es la intimidad, mayor es el conocimiento. ¿Se da a entender? Número 3, ¿qué más debemos añadir a la fe? Dominio propio. ¿Cuántos reconocen que son faltos de dominio propio? Y no digan amén, para no avergonzarlos. Dominio propio, en otras palabras, es autocontrol, moderación de frenar nuestros apetitos, nuestra lengua, etc. Tú sabes que muchos evangélicos, cuando comienzan a experimentar a Dios, tú ves dos cosas principales: dejan de fumar y dejan de tomar, ¿cierto? Tú ves que lo primero que pasa con ellos es que se sienten incómodos con el cigarro, con el trago, y comienzan a corregir su vida. Pero hay mucha gente que no toma ni fuma, pero come de una manera incontrolable, ¿cierto? Yo soy ejemplo de eso también. Yo no tomo ni fumo, pero me ha pasado que he subido de peso, ¿no? Pero ¿qué sucede con esto? Estamos hablando respecto al dominio propio, ¿sí? La importancia de que tengamos hábitos y disciplina para someter nuestro cuerpo. Tú sabes que para iniciar algo, tú necesitas el deseo. Pero para mantenerlo y llegar a la meta necesitamos la disciplina. ¿Y cuántos de nosotros reconocemos que no tenemos la disciplina suficiente? ¿Cuántas cosas en tu vida has dejado a medias? ¿Cuántas cosas nacieron con un buen deseo? El lunes empiezo la dieta. Suecia se ha hecho rico en los gimnasios, hermano, ¿o no? Sí, con los gimnasios. ¿Cuánta gente paga los gimnasios? Paga el año y no va. ¿Cierto? Están ricos con todo. Se alimentan de esa gente que al final no va. ¿Cuántas cosas? Y aún podemos enumerarlas muchas más, que por causa de la falta de disciplina no podemos tener ese estándar, ese nivel de vida, ¿no? Esa meta que queremos. Y así en el Evangelio. Necesitamos añadir el dominio propio. Imagínese usted si desarrollara mayores disciplinas, mayores hábitos, usted sería un hombre espiritual poderoso, tremendo. Podríamos llegar muy lejos, nos volveríamos más productivos, dejaríamos de estar ociosos porque estamos enfocados. Hay una disciplina al cuerpo. Por eso que tenemos que pedirle al Espíritu Santo: dame dominio propio. Enséñame a ser un hombre y una mujer que tenga ciertas disciplinas. Hay personas que quizás se levantan y no tienen nada que hacer. Eso en nosotros tiene que cambiar. Usted tiene muchas cosas que hacer porque Dios lo llamó. El Señor no nos llamó para sentarnos y escuchar. Nos llamó para trabajar. Y si nos llamó, entonces tenemos que saber para qué hemos sido llamados. Entonces el desarrollo de las disciplinas es muy importante. Y a los latinos, ¿cómo nos cuesta? ¿O no? De esto podría hacer otra prédica, pero necesito más tiempo, no es la idea, ¿no? Nos dicen a las 11, llegamos a las 11:30. Y un montón de cosas más que son parte de nuestra cultura, que no es una buena cultura. Es una mala cultura. Deberíamos aprender de los suecos, ¿no? Cuando usted le dice a las 11, usted siempre dice horario latino o horario sueco, ¿cierto? Porque usted sabe que los tipos son cuadrados en los horarios. Pero nosotros, por falta de disciplina en muchas cosas, nos quedamos atrás. Ahora, esto no es ponernos graves ni extremos. Cada uno tiene que ver su medida. Yo no me tengo que comparar con mi hermano, con nadie, sino que yo compito conmigo mismo. Si yo sé que Dios tiene un plan para mi vida y yo estoy indisciplinado, flojo, no voy a poder alcanzar la meta. ¿Cuánta gente ha tenido un tremendo llamado, pero no tienen iniciativa, no hay disciplina? No vamos a llegar a ninguna parte. Pero siempre estamos con los deseos.
Algún día grabaré, algún día escribiré, algún día voy a hacer tal cosa, y se nos va la vida. Entonces diga conmigo, dominio propio. El ejercicio de las disciplinas, hermanos, son necesarias en este tiempo. Con mayor razón si sabemos que estamos en una carrera. Necesitamos prepararnos de tal manera que podamos correr. No que a la primera vuelta estemos sin aire, ¿no? ¿A cuántos le ha pasado que se quisieron poner a cuenta con su cuerpo y ya el cuerpo está fuera de training y empezaste el primer día y te dolía hasta los pensamientos? ¿O no? ¿Por qué? Porque el cuerpo no está acondicionado. Me estaba acordando de ti, Joel, mientras predicaba. Él es bueno en eso, tiene su equipo de fútbol y estaba viendo un video. Hasta el más gordito, hermano, rápido. Uy, yo me impresioné. Había un gordito así que movía los pies súper rápido. ¡Wow! Dije, lo están poniendo en acondicionamiento. Dile al que está a tu lado, necesitas acondicionamiento, estamos muy quedados. Necesitamos un entrenador del espíritu que nos comienza a mover. Entonces, cuando están las disciplinas, hermano, hasta el más flojo se activa. Hasta el más quedado Dios lo mueve. Entonces necesitamos entrar en este tiempo a ponernos en la brecha con Dios. Número 4. Estamos aprendiendo algo, ¿cierto? ¿Qué más vamos a añadir a la fe? Paciencia. Paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia? ¿Cuántos son de poca paciencia? ¿Sí? De muy poca paciencia. Bueno, lo que Dios más hace en la vida de un hijo de Dios es trabajar nuestra paciencia. Dios se toma su tiempo, como dice la palabra, un día vale como 1000 años. Así que el Señor se toma su tiempo, ¿no? Yo lo quiero ya. Pero el Señor tiene los tiempos eternos. Entonces, en paciencia también significa soportar en medio de las situaciones. Saber esperar el tiempo de Dios. Entonces, todas estas virtudes son atributos de Cristo, y es decir, Cristo haciéndose en mi paciencia. ¿Cuántos dicen, Señor, Cristo, tú eres mi paciencia? Amén. El apóstol Pablo declaró que las tribulaciones producen paciencia. Debemos ser resistentes y dar gracias a Dios por todas las demoras. Wow, ¿cómo es eso? Porque si Él no nos ha negado algo, es porque está desarrollando paciencia. Es decir, mayor carácter y resiliencia. Leamos Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La versión NTV dice, escuche, dice, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que pertenecen a este mundo. El libro de Apocalipsis nos dice que si obedecemos con paciencia, sin tratar de salirnos de las circunstancias, entonces se forjará una profunda obra de gracia en nosotros. ¿Usted sabía que el pueblo de Israel, antes de salir de Egipto en libertad, el Señor entregó un principio, dio una orden de que comieran el cordero en esa Pascua, la primera Pascua que ellos celebraron? Y dice la Escritura que cuando ellos comieron el cordero y derramaron la sangre de los corderos en los linteles, ¿qué sucedió? El Señor los guardó de la muerte. O sea, de que vino igual el juicio sobre el mundo. Y vino el ángel de la muerte, usted sabe la historia, y tomó a los primogénitos. Pero todos aquellos que habían guardado el mandamiento
no les pasó nada. Quiero que entienda esto. Nosotros vamos a ser guardados de ese día, de la prueba que va a venir sobre todos los que están en la tierra. Aquellos que están guardando con paciencia. Quiero que me sigan esto, porque por falta de carácter, por falta de resiliencia, muchas personas van a ser atrapadas de este sistema. Qué importante es la paciencia. ¿Cuántos de nosotros? Yo veo mi testimonio y digo, Señor, si no hubiese tenido paciencia, mi matrimonio se hubiese ido al suelo, todo se hubiese ido al suelo. No fue fácil estar con mi mujer 2, 3 meses, todos los días vernos con toda la presión que había. Era para tratarnos mal, para manifestar la carne, pero porque era mucha la presión que había. Por eso que es importante esperar los tiempos de Dios. Porque a veces nosotros tenemos un Dios microondas. Todo lo queremos 2, 3 minutos y ya está. Pero sabemos que el Señor está trabajando. Y si logramos esperar, logramos resistir ciertos procesos con paciencia, entonces vamos a tener el galardón. Vamos a ver la recompensa, vamos a ver el fruto de la aflicción. Entonces, si somos cortos de paciencia, todo va a quedar a medias. Todo tiene un tiempo. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Y Dios también tiene su tiempo para trabajar en nosotros. ¿Cuántos han estado esperando años alguna respuesta? Yo soy el primero. ¿Quién aquí ha esperado años algunas respuestas? Imagínense, 40 años Dios le tomó a Moisés procesarlo. Sacarle todo lo de Egipto para levantarlo como el libertador. ¿Cuántos años Dios necesitará para levantarte como un hombre de Dios? Nosotros pensamos que en un segundo. No, hay cosas que toman tiempo. Número 5, la piedad. Añadir a la fe también piedad. La piedad tiene varios significados, anótenlo. Es ser celosos en el desempeño de las obligaciones ministeriales. Ser diligente, ¿no? Witness Lee, que es un autor que yo escudriño mucho, él dice que la piedad es expresar a Cristo en los ambientes domésticos. ¿Qué significa manifestar a Cristo en los ambientes domésticos? O sea, que nosotros podamos hacer tangible al Señor. No quedarnos con una revelación, con algo abstracto, sino de que Cristo pueda ser notorio, manifestado. Por ejemplo, cuando usted hace misericordia con otras personas, usted está haciendo el ejercicio de la piedad, porque Cristo se está notando a través de una ofrenda, de un abrazo, de un consuelo, ¿cierto? Eso es lo que Witness Lee explica. También es la expresión, es la devoción a Dios, en donde tenemos diligencia al llamado y lo hacemos con total seriedad, compromiso y responsabilidad. Esto es muy importante que tomemos atención, porque todos nosotros hemos sido llamados. Todos, sin excepción alguna. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo al llamado? ¿De qué forma nosotros estamos haciendo uso de ese llamado? ¿Realmente hay un compromiso serio? ¿Estamos tomando una absoluta responsabilidad? ¿Estamos teniendo celo del trabajo ministerial? Entonces, quiero que tú le digas al que está a tu lado, tú has sido un llamado por Dios. Pero cuánta gente hoy día vemos distraída, descuidan el llamado y están haciendo hoy en día cosas que nunca Dios les ordenó hacer. Hay gente que está perdida haciendo dinero en los negocios y se excusa y da este argumento: no, yo voy a usar ese dinero para el reino. No lo hacen, hermano.
pues están atrapados, engañados. Entonces, primero es el llamado, después son los negocios. Sí, es así. Busca primeramente el reino y lo demás verá por añadidura. Entonces, cuando yo llegue a la presencia del Señor, el Señor no me dirá cuántas empresas hiciste, cuánto dinero tú hiciste, cuántos negocios tú abriste, cuántas casas tú compraste. No. El Señor me preguntará con qué hice yo con el llamado, qué hice con el encargo que Él me entregó. La parábola de los talentos, usted la conoce. El que no multiplicó en el talento, el Señor le dijo, siervo malo, siervo necio. Él dijo, no, yo lo guardé debajo de tierra, yo lo voy a conservar. El Señor estaba esperando que multiplicaran el talento. Y los que lo multiplicaron, ¿qué dijo el Señor? Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. Entonces la pregunta del Señor para nosotros es, ¿qué estamos haciendo con el llamado? ¿Estamos dando todo por este llamado? ¿Nos estamos jugando por entero por este llamado? ¿O estamos dando la mínima cuota? La mínima cuota es de ese hombre que guardó el talento bajo tierra. Es el de la mínima cuota, porque no lo trabajó, no lo multiplicó. ¿Sabía usted que muchos de los que están acá pueden ser potencialmente pastores, en potencia, predicadores? Y usted dice, yo sí, tú. Tú puedes ser un potencial ministro de Dios. Pero como no le tomamos en serio el llamado, damos la mínima cuota. No permitas eso. Usted nunca se menosprecie por donde vino. No, porque Dios no consulta su pasado. Dios usa a los González, los Pérez. Yo no tengo nada diferente. Tengo una familia común, nada distinto a nadie. Pero yo le creí al Señor. Yo del día que me convertí al Señor dije, yo voy a trabajar el talento. Voy a trabajar los dones al máximo. Porque usted no se va a llevar nada de esta tierra. Nada. Quiero que ponga atención a esto. Hebreos capítulo 2, verso 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Entonces es importante hoy en día hacer la obediencia nuestro mayor hábito. Y si nos acostumbramos a obedecer pequeñas cosas, podremos desarrollar la fuerza y la fibra moral para elegir lo correcto cuando se proponen retos mayores. Quiero que levantes tu mano y di conmigo, yo soy un ministro competente de un nuevo pacto. Pero ¿cómo vamos a ser competentes, hermano, en algo que no nos dedicamos? Está buena esa declaración, pero al mismo tiempo nos mentimos a nosotros mismos. Porque de la boca para afuera claramente decimos muchas cosas, pero no tenemos el vivir. El otro día le decía a mis discípulos que muchos estaban inquietos. ¿Cuántos tienen como un sabor de inquietud? De decir, yo podría estar mejor que como estoy ahora. Están agradecidos, pero saben que pueden dar mucho más. ¿A alguien le pasa eso? ¿Sí? A mí también me pasa. Yo podría dar mucho más. Yo podría llegar mucho más lejos. Y ese es el sabor que provoca el Espíritu Santo, porque sabe lo que Él te ha dado. Pero debemos estar conscientes que no tenemos el vivir para llegar allá. No tenemos ese estilo de vida para dar esa clase de fruto. Entonces nosotros nos vemos, no oramos, somos irresponsables, le fallamos al Señor. Entonces tú ves que el camino es demasiado largo. Es demasiada la distancia entre lo que Dios quiere de ti y lo que estás tú ahora. ¿Cierto? Pero si nosotros añadimos a la fe todas estas características, hermano, claramente podemos, a través de la gracia de Dios, experimentar estas cosas. Porque yo le estoy diciendo, no hay nada especial en los apellidos,
no somos de una familia, no sé, de alto nivel. No, 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 no. Dios toma lo que no es para avergonzar lo que es. Pero el Señor va a procesar tu vida. ¿Para qué? Para que manifiestes este carácter, este proceso que yo les estoy hablando. En nuestras fuerzas nunca se va a lograr. Pero cuando nosotros nos dedicamos, nos determinamos y tomamos este estilo de vida, hermanos, usted va a dar pasos. Usted va a dejar de ser el Miguelito. Usted va a crecer. Va a comenzar a evidenciar frutos. Va a comenzar a ver que ya no es el mismo de antes, que está quemando etapas en su vida, que ya son ciclos que ya no van con usted. ¿Sabe qué? Cuando Dios creó a Adán, ¿sabe lo que le dijo Dios? Le dijo: multiplícate, fructifícate, llena la tierra, sojúzgala. Le dio leyes. Leyes que son parte del ADN del Padre y que tienen que estar en nosotros de forma normal. Y si no lo estamos viendo en nuestra vida, deberíamos cuestionarnos, preguntarnos. Si usted lleva 20 años, 10 años y está en lo mismo, usted debería decir: Señor, ¿qué está pasando? Debería replantearlo. No dejando de estar ociosos. Si tomamos estas características, no dejaremos de estar ociosos. El tiempo, hermano, se nos está yendo. Estamos en los descuentos. Y si estamos en los descuentos, ¿no deberíamos dar lo mejor de nosotros? Si estamos conscientes que estamos en los últimos momentos. Si te pasaste 60 años dedicándote a la carne, dándote los placeres, ¿por qué hoy en día no tomamos este último tramo y lo damos a Dios con todo? ¿Por qué siempre excusándonos? Si podríamos estar mucho mejor. Dios trae a memoria gente acá que los sacó de la muerte. Los sanó de los temores, tumores, cáncer, enfermedades. ¿No crees tú que el Señor te dio la vida para algo? ¿O crees que solo trabajar y pagar las deudas? Hay algo más que eso. Hay algo más que solo levantarse de lunes a viernes e ir al trabajo. Hay algo más. No vendas tu vida. No le vendas tu vida a este sistema. Hay algo más. Dios te llamó para mucho más que solo pagar deudas. Y trabajar y trabajar y trabajar. Mira qué triste. Hay dones, hay tanto de Dios que Dios ha puesto en tu vida. Usted es un baúl de tesoros. Pero hoy es el día, es el tiempo del Señor. Yo voy a trabajar diligentemente el llamado, el don que tú me has dado. Dale un aplauso al Señor. Eres un llamado de Dios. Número 6, el afecto fraternal. Esto tiene que ver con la relación de amor con el prójimo. Vamos a leer Mateo 25 del 40 al 46. Dice: y respondió el rey y les dirá, respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Estas son las cosas que están comenzando a suceder por causa de la gente que su corazón se ha endurecido.
Debemos tener el corazón del Señor. El corazón del Señor como era compasivo y misericordioso. Misericordioso por los que sufren, los que pasan necesidad. Muchas personas solo sirven por conveniencia, porque esperan a cambio algo de Dios. Mira, acá está hablando una parábola muy interesante. El Señor nos está explicando del Cristo que no vimos en el necesitado, del pobre, del que estuvo forastero, del que estuvo en la cárcel. Eso habla de una vida egoísta, de que nunca vivimos por causa de otros. Cuando nosotros estuvimos en el hospital, yo me di cuenta de que necesitaba que el Señor como que me ablandara el corazón. Necesitaba ver la necesidad. Necesitaba estar ahí con los que sufren. Cuando nosotros nos alejamos del dolor, nos volvemos gente realmente altiva, indiferente. Hemos hecho del Evangelio un consumismo propio, ¿no? Tenemos que transicionar de eso. Jesús fue categórico, fue clave en esto. Él dijo, tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. O sea, no me viste en el que estaba en la calle. No me viste en el vecino. No me viste en tu hermano. No me viste en el que estaba en la cárcel. ¿Cuánta gente está sin libertad en las cárceles? Esto es fuerte. Esto debería conmover nuestro espíritu. ¿Sabe por qué? Porque hemos hecho del Evangelio un consumismo propio. Añadir a la fe amor fraternal. Y por último, habla Pedro acerca del amor. Nosotros estamos conscientes del enfriamiento que vendrá por la apostasía. Quiero que se ponga en pie. Quiero pedir a los músicos que vengan acá para que podamos orar y adorar al Señor. Debemos estar conscientes de que la mayor característica, como decía la semana pasada, de la apostasía es el enfriamiento del amor. Por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es algo muy importante porque la gente dejará de amar. Es un enfriamiento tan fuerte que habrá absoluta indiferencia. Quiero que leamos 1 de Juan 4:20. ¿Cuántos dicen que aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios aquí? ¿Sí? Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Mire, cuando nosotros amamos a Dios realmente, como debe ser, nosotros comenzamos a servir desinteresadamente. Hacemos las cosas sin obligación. Hay un disfrute. Pero cuando comenzamos a apagar la llama, cuando comenzamos a olvidarnos de este gran mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo, usted pasa de esa pasión por Dios al compromiso, a la obligación. Usted comienza a perder el gozo, comienza a perder el disfrute, sobre todo para los que sirven. Ya después es una carga y después viene la murmuración. ¿Por qué no lo hacen otros? ¿Por qué siempre yo? ¿Se fija? Y eso, ¿qué es lo que manifiesta? Un enfriamiento de nuestro amor. Si nosotros realmente amamos a Dios profundamente, nuestra tarea es permanecer en el fuego del primer amor. Si permanecemos, hermanos, amando a Dios
Y con todas estas características que te estoy hablando, nuestra vida va a cambiar completamente. Mi pregunta es, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué servimos? ¿Estamos acá por compromiso, por una obligación, una carga? Cuando hay un amor verdadero por Dios, nada es una carga. Nada es un peso. Nada es una molestia. Nada debería disgustarnos. Quiero que cierres tus ojos en la presencia de Dios. Porque si aprendemos a permanecer en esto, si aprendemos a ponerle leña al fuego del amor, ese primer amor y único gran amor, nada nos podrá apartar, nada nos podrá separar del eterno amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Por eso es que si no nos estamos encendiendo es porque nos estamos enfriando en algo. El amor de Dios es nuestra fuente, la fuente de todo. Y si estamos experimentando esa clase de amor, nada va a poder derrotarnos. Oh, sí, Señor. Si todas estas cosas están en nosotros, no estaremos ociosos. Si todas estas cosas crecen en nosotros, las añadimos en nuestra forma de vivir, vamos a poder ver la entrada al reino. No nos vamos a corromper con nada de este mundo, Señor. Creo que allí ores a Dios. Dile, Señor, enséñame a amarte. Enséñame a amarte. Este hombre, el apóstol Pedro, amaba a Dios en sus fuerzas, en su carne. Pero no lo amaba como Dios quería. El Señor le dijo, si me amas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderitos. Si me amas, haz mi voluntad. Realmente decimos que le amamos, pero tenemos un amor superficial, un amor frío, un amor que cuando salimos de acá no hablamos con Él, no conversamos con Él, no pasamos tiempo con Él. No podemos acostumbrarnos a un amor tan frío, a un amor tan distante. Por eso dile, Señor, enciende en mí el fuego del primer amor. Quiero amarte como un hombre enamorado por su amada. Y cuando estamos enamorados somos capaces de hacer cosas locas, capaces de hacer cosas que humanamente nadie haría. No hay cansancio, no vemos la hora, no vemos el tiempo. Pero estamos acá y estamos esperando irnos a la casa. Nos cansa el culto, nos cansa todo. Evalúenos, evaluémonos a nosotros mismos. Pero claro, antes en la carne estamos en las fiestas y no nos importaba el tiempo. Pero ahora que estamos ahora en Cristo, tenemos un amor indiferente, un amor frío. Por eso dile, Señor, apasioname. Yo quiero enamorarme rotundamente de ti. Quiero enamorarme con todo mi ser a ti. Levanta tu voz, comienza a orar, pídeselo al Señor. Pídeselo al Señor, abra su boca y dile, Señor, enamórame más de ti. Enamórame más de ti, quiero apasionarme más por tus cosas, por tu persona, por lo que tú haces cada día. Quiero vivir apasionado por ti. Y si el fuego se ha enfriado este día, Señor, lo avivamos, lo encendemos. En el nombre de Jesús, vamos a adorar al Señor. Hay una canción que acá tenemos preparado. Mientras tú estás allí orando, levanta tus manos en la presencia del Señor. Comienza a honrarlo, a adorarlo. Porque mientras hay adoración, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos leña en el fuego, ponemos leña en el fuego, y mientras hay leña en el fuego, entonces algo comienza a pasar en nuestro interior. Espíritu Santo, abrimos nuestro ser a ti, abrimos nuestro ser a tu presencia, oh Dios maravilloso, porque tú no estás distante
instante tú estás cercano a nosotros, siempre estás atento a nosotros. Gracias porque tu amor sobrepasa todo entendimiento. Tu amor es más grande, Señor, que nosotros mismos. Hoy día nos dejamos seducir, dejamos que tú obres en nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.